Aquí estamos, mis hermanos, una vez más, aquí como cada día, como un relojito, religiosamente está el Ministerio de Palabra Viva compartiendo la lección de la escuela sabática, la cartilla, hermanos, donde nos nutrimos tanto espiritualmente. Yo, públicamente, Betico, quiero dar unas gracias a las personas que desarrollan estos contenidos, a quienes se dedican tiempo, porque aquí detrás de esto, hermanos, hay investigación, hay noches de esfuerzo, hay trabajo, Sí, hay señor. mucho, ¿cierto? Hay mucho. Y ya nosotros lo Fabio, recibimos prácticamente solo para la aplicación a nuestras vidas y agradecemos al ministerio y al Departamento de Escuela Sabática Mundial que prepara estos contenidos. Nosotros aquí lo que hacemos realmente es muy poco, así que gracias por eso. Hermanos queridos, dos datos interesantes para que nos vamos al salpicón de hoy, que no hay que quitarle tiempo. Dígame. Antes de los datos interesantes, quería dar los agradecimientos, personifiquémoslos. Ok, Giri Moscala. ok. El pastor Giri Moscala es el escritor de la lección de este trimestre y es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Andrews. Sí, señor, así es. Giri Moscala, sí, señor. Gracias Señor. al pastor y a todo el equipo, ¿no? Que rodea esto, porque no está solo. Hay un equipo formidable y poderoso que hace todo esto. Gracias a todos. Y gracias aún a aquellas personas que compran el folleto y lo estudian en casa. Bueno, gracias, Betico, por ese dato. Dos datos que les quiero dar. Número uno, hermanitos, hay que suscribirse al canal. Hay que suscribirse al canal. Verifique el botoncito que está aquí abajo en la pantalla. Váyase, aquí hay un botoncito que dice suscrito o dice suscribirse. Véalo ya en este momento, ya. Vamos todos a mirar ahí en el celular. Si el botón dice suscribirse y está en rojo, es porque usted todavía no se ha unido a nuestro ministerio. Así que eso le está recordando a usted que está consumiendo el contenido y que lo puede seguir haciendo, pero que nos apoyaría si usted se suscribe, hace clic en ese botoncito rojo. Bueno, si usted nos está viendo en un televisor donde de repente se le hace un poco más dificultoso para la suscripción, pues vea el video, pero vaya a su celular y suscríbase del celular entonces, para que así pueda apoyar el ministerio. Y número dos, se hace muy importante, hermanos, muy importante, casi que igual de importante, que podamos compartir la lección con otras personas, en grupos, en estados, en redes sociales, y que incluso invitemos a los hermanos de la iglesia para que vean la lección con palabra viva. Dos daticos y doy la bienvenida y un abrazo especial a Betico aquí al salpicón de hoy. Amén, amén. Y sin atrasar más la lección, vamos a orar. Así que por favor, cierre sus ojitos, oremos. Amén. Señor, te damos gracias por este hermoso día de viernes que nos regalas. Amén, Día Señor. de preparación. Estamos contentos, Señor, porque ya próximamente comenzarán las horas del sábado y podremos disfrutar de ese descanso, Señor, preparado para nosotros, pero también para recordarte como nuestro Dios y Creador. Bendícenos en el estudio de hoy, te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén, Señor, amén. Gracias, Padre. Bueno, chicos, yo voy a empezar el salpicón. Sí, lo voy señor. a empezar por allá por un cambio de planes. Voy a empezarlo por ahí por el trasfondo histórico, un cambio de planes por ahí por esos lados. Quiero dedicarme y quiero plantearte lo siguiente. Yo te decía que hace tiempo había una frase muy conocida que decía lo siguiente, decía, el pasado no perdona. Sí, señor. ¿Qué tan real y qué tan sincera es esa frase para ti? ¿Es real que el pasado no perdona? ¿O qué te significa esa frase a ti, Beto, partiendo desde la historia de José o desde la historia de Moisés que hemos estudiado esta semana así a grosso modo? ¿Es verdad que el pasado no perdona o qué crees que representa esa frase para los cristianos hoy? Ok. Fabio, no es que el pasado no perdona, ¿no? Justamente nosotros hacemos esa declaración cuando queremos justicia propia, ¿no? Y cuando nosotros queremos bueno, ocurra algo, que de repente nos hicieron algo. Entonces, el pasado no perdona, en algún momento le va a tener que llegar, ¿cierto? La época de sufrimiento, de dolor a esa otra persona. Pero realmente no lo considero así. Más bien, bien es cierto que dos cosas. Una, que si yo hago bien y que si confío y creo en el Señor y espero en el Señor, pues el Señor va a recompensar eso que yo estoy haciendo. Amén. ¿Cierto? Pero si yo he hecho lo malo y si yo me he apartado de Dios y he hecho lo contrario al Señor,
pues voy a recibir el castigo de mi extravío. Pero no es como así como se menciona en esa declaración. Una fórmula, que ¿no? y que muy coloquialmente nosotros a veces repetimos. Ok, gracias Beto por esa apreciación interesante, comparto esa idea, pero lo digo porque hay personas que tristemente fruto de un fracaso, de una caída, de un error, de un traspié, sienten que todo terminó, que todo acabó, que ya el sol no va a salir, que todo será una noche lúgubre, oscura y tenue para ellos. Y hay gente que dice, yo pensaba, y tienen un ideal de cristiano, que creen que la vida cristiana es no fallar, no equivocarse. Y cuando se equivocan, sienten que fracasaron completamente como cristianos. Y entonces ahí aflora esa frase, ¿no? El pasado no perdona. De ahora en adelante toda mi vida será una desgracia. En algún momento tengo que pagar esto que hice, este error. Entonces yo escribía algunos asuntos interesantes con esa frase para darte paso y nos enriquezca algún día a la semana. Es que primero, las heridas pasadas siempre nos van a seguir. Siempre va a estar el recuerdo de la equivocación. Como Beto no estaba en esa época. Como Pedro. Como Pedro cuando le falla al Señor. O sea, el gallo canta y estoy casi seguro que siempre que Pedro escuchaba a un gallo cantar iba a recordar que había fallado al Señor. Pero Dios lo restituye, pero Dios le da una nueva reorganización. Los errores no nos condenan para siempre, Beto. Los errores no nos condenan para siempre. Podemos sobreponernos a las equivocaciones. Podemos sobreponernos a los errores y a las fallas que podemos tener. Y el pasado no es una cadena imposible de romper. Es decir, si bien me equivoqué en el pasado no condiciona mi futuro. Mi futuro puede ser promisorio si Dios está en él. Si Dios está en mi futuro, va a ser un futuro tranquilo. Y solamente voy a recordar el pasado para darme cuenta que Dios me dio una nueva oportunidad. Y esto parte, Betico, de la historia de José. Tuvo un pasado triste, lúgubre, doloroso, un pasado lleno de castigo, de encierro, de cárcel, de vituperio, de escarnio, de señalamiento, pero luego ese pasado lo usa como materia prima para construir el castillo y convertirse en uno de los poderosos en Egipto. Lo mismo pasa con Moisés. Mata a un hombre, huye, va al desierto y cualquiera diría ya, hasta ahí llegó ese hombre, el desierto lo acabó. Pero Dios usa el desierto para su pulimento y luego lo devuelve al lugar donde ocurrió su fracaso para darle la victoria. Porque lo lleva a Egipto para mostrar la victoria de Dios. Sí, señor, así es, Fabio, así es. Fabio, mira que justamente pensando en ese asunto, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que están en la cárcel y son inocentes. Sí, muchos hay así. Sí, hay muchos inocentes que por falsos testimonios o por un error en la investigación y demás están pagando una condena que no merecen. Hay otros, y esos están ahí en la cárcel muy probablemente y están culpando a todo el mundo y están totalmente desdichados y tienen la razón, sí, tienen la razón porque no deberían estar ahí. Ellos saben, conocen su interior y saben que no han hecho lo incorrecto. Ajá. Y están sufriendo y padeciendo por eso, inclusive se están muriendo dentro de esas cuatro paredes siendo inocentes. Ahora, hay otros que son culpables, que están pagando, y ellos saben que están pagando la culpabilidad de su extravío. Pero muy probablemente esas personas puedan llegar a estar en paz porque han pedido perdón y han sido transformados en la cárcel y han sido, el Señor les ha transformado y los ha hecho nuevas criaturas. Sí, Señor. Entonces encontramos a personas, por decirlo así, que no han hecho nada malo, pero que están perdidos a causa de sus pensamientos, y podemos encontrar a culpables que se han arrepentido y han encontrado salvación para sus vidas, ¿no? Bueno, en ese caso, pensando en Moisés, ¿no? Porque el hecho de que Moisés le quitara la vida a ese egipcio, me imagino que también estuvo en la mente de Moisés muchísimo tiempo, muchísimos años, ¿no? Por supuesto, ¿no? Lo acompañaba. Muchos años. Así es. Bueno, y yo me hice una pregunta, pensando en la lección del miércoles, ¿no? En el nacimiento de Moisés.
¿Qué nos enseña el nacimiento de Moisés a los cristianos del tiempo del fin? ¿Qué nos puede enseñar? Encontré aquí algunas cositas. La primera, que Dios protege a su pueblo en tiempos de crisis. Nunca el pueblo de Dios estará solo, nunca desvalido. 2, Dios levanta libertadores en momentos clave. Fabio, a ver, no quiero de repente ser malinterpretado, pero nosotros nos hemos anclado con la revelación profética de Elena White, ¿no? En el caso de los adventistas del séptimo día. Y si le puedes preguntar a un adventista si puede haber otro profeta, muy probablemente ese adventista dice no, porque la última profecía fue dada y porque todo ha sido revelado en la vida de Elena White y en sus escritos hasta nuestros días. Sí, es cierto, pero la escritura dice en Joel y en Hechos que en los últimos días el Señor derramará su espíritu sobre toda carne y habrá personas que tendrán sueños, que verán visiones y aún profetizarán. El asunto es, nosotros estamos preparados espiritualmente para poder discernir qué personas están siendo usadas por Dios teniendo sueños o visiones o aún profetizando. Creo que es algo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Un gran Tercero, la providencia de Dios está activa aunque no la veamos. Dios está actuando aunque no lo veamos o aunque en algún momento nosotros podamos decir no lo sentimos, ¿cierto? Y Fabio, el enemigo ataca especialmente a los que tienen un propósito divino. Ajá, me gusta eso. Si usted está dentro de los planes de Dios para desempeñar un propósito, usted siéntase fortalecido por el cielo, pero póngase como soldado en la mano de Dios, porque usted va a ser atacado de una u otra manera, atacado, no dañado ni vencido, atacado, pero el Señor está dispuesto a defendernos en todo tiempo y en todo momento. Me ha gustado mucho, Beto, todo lo que has dicho. Sin embargo, me quedo para mi vida personal con esa última parte, ¿no? Cuando uno tiene un propósito divino, cuando tienes algo de parte de Dios, el enemigo logra verlo. El enemigo logra ver la protección divina y él va a atacar a quienes se han puesto en las manos de Dios. Él va a querer arrebatarlos de ahí. Por esa razón, hermanitos, hay que fijarnos bien, porque nosotros en la vida tenemos que encontrarnos de frente con Satanás, porque estamos caminando en dirección opuesta a él. Y cuando usted sienta que se ha encontrado con Satanás es porque usted está haciendo los lineamientos divinos. Dios lo está usando. Dios tiene un proyecto con su vida y con el talento que Dios le ha dado. Así que no se vaya a doblegar usted ante las pretensiones de Satanás, sino avance y cumpla el propósito de Dios en su vida. Mi querido Beto, las parteras de las hebreas me han llevado a mí al tiempo del fin. Las parteras de las hebreas. Estas mujeres representan las personas que debemos preservar la vida, que debemos hablar de vida, porque eso es lo que tiene que hacer el cristiano hoy. Hablar del evangelio eterno, hablar de salvación, hablar de vida, hablar de esperanza. El enemigo ha venido para hurtar, dividir y matar, pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. De esa vida abundante, de esa vida de paz, de propósito, de ese proyecto que Dios tiene para nuestras vidas, del plan de salvación, es de lo que nosotros los cristianos debiéramos hablar, debiéramos mantener la vida, el hilo conductor, el hilo de la vida. Y eso es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios al final del periodo, al final de la historia. Lo que estamos empezando a vivir ahora, debemos hablar de eso. Ya basta de hablar de muerte, de perdición. Hay que hablar ahora de vida eterna, de cómo lograr la vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice la Biblia, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hay que mostrar a Dios. Y eso fue lo que hicieron estas parteras de las hebreas. A mí me impacta eso, porque preservaron la vida de los niños. Éxodo 1:17. Isaías 66:9 dice: yo que hago dar luz, no haré nacer, dice Jehová. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, contra los que hablan la verdad, contra los que se mantienen en la fidelidad. Así que hoy, pues la invitación, Betico, es para que nosotros seamos como esas parteras de las hebreas, que se mantuvieron fieles negándose a las legislaciones y a las leyes del momento para honrar y glorificar a Dios. Hace mucho tiempo atrás le dije a mi hijo, hijo, tú a veces me puedes desobedecer, le dije. Recuerdo, Sebastián debía tener tal vez unos 8 años. Hoy tiene ya 17, va para 17. Y yo le dije, tú a veces me puedes desobedecer en algunas cosas. Y él se quedó mirándome así como, no puede ser posible que mi papá me esté pidiendo que le desobedezca o me esté autorizando la desobediencia. Y él se quedó así como sorprendido. Pero luego le expliqué, le dije, hijo, mira, si en algún día tu padre, que es tu padre a quien tú debes respetar, honrar, algún día tu padre te pide que hagas algo que contradice la palabra de Dios o algo que ofende a Dios, tienes carta abierta para desobedecerme. Y se quedó más sorprendido aún, pero ese es el punto donde Dios nos lleva, Beto. Podemos desobedecer las leyes gubernamentales cuando estas leyes están en desacuerdo a los lineamientos divinos. Estas mujeres lo hicieron y tuvieron el respaldo de Dios. Hoy nosotros lo tendremos también si hacemos las cosas como Dios nos lo ha mandado. Así es, Fabio, así es. Bueno, nos vamos para el lunes, del miércoles salto al lunes, porque en el trasfondo histórico, la verdad, hubo algo allí que me faltó por compartir con nuestros hermanos, que me parece importante. Y es que justamente en la lección aparece como, no recuerdo si es como pregunta, se me fue, acá tengo en mi apunte. No recuerdo si es como pregunta, pero pregunta algo así como ¿cuál fue la razón por la que los israelitas fueron tomados por los egipcios como esclavos? Ah, ok, ¿no? Sí. Sí, ok, listo. Sí. Entonces, Fabio, mira, todo comienza con José en Egipto, ¿no? Todo comienza con José porque el Señor lo llevó allí, un hombre sabio, entendido, pero entregado a la voluntad de Dios. Pero resulta que tú no lo compartiste precisamente en ese mismo día, Éxodo 1:8. Ajá. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y entonces las cosas comenzaron a cambiar. Porque el asunto es que los hijos de Israel se multiplicaron y fructificaron. Y se llenó de ellos la tierra. Es que Gosén, que fue en el lugar donde el faraón le dijo a José que podía tener a su familia, prácticamente era más grande que Egipto, es solo que no tenía la misma infraestructura, sí. no tenían los lujos, claro. ¿cierto? Pero era prácticamente mucho más grande que Egipto. Entonces, pues, Fabio, Éxodo 1:9 dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Aquí comenzó el problema, porque el faraón, que no conoció a José, ya no veía a los hijos de Israel, a los israelitas, ya no los veía como esos colaboradores vivían en José, que vivían en Gosén, sino eran una amenaza. Es un pueblo grande, ese pueblo tiene otras costumbres que son diferentes a las nuestras. No nos obedecen en ese sentido, ellos tienen todas las libertades. Resulta que los hombres que ellos tienen son más fuertes que los nuestros. Sí. Ellos tienen un Dios al que ellos alaban. Ya los tenían estudiados. Nosotros tenemos otros dioses, pero ellos no cambian de Dios. Ellos no se someten a nuestro pensamiento, pero están viviendo de lo nuestro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues Éxodo 1:11 dice que pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Entonces dijeron, no, espere un momentico, ellos se están beneficiando de lo nuestro, vamos a acosarlos, y vamos a acosarlos por los impuestos.
y comenzaron con los impuestos. Pero no solamente eran los impuestos, después comenzaron con otra cosa. Luego se metieron con la religión. Pues cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y tanto más crecían. Así lo dice Éxodo 1:12, ¿no? Entonces, Fabio, mira que justamente cuando el pueblo de Dios se fortalecía, cuando el pueblo de Dios se hacía más consciente de la presencia de Dios con ellos, y cuando el pueblo de Dios se enfilaba a hacer la voluntad de Dios, el pueblo siempre tenía problemas, siempre. Y Fabio, antes de que esto acabe, el pueblo de Dios va a tomar una decisión radical sobre lo que es santo y lo que es profano, y va a hacer esa diferencia. Correcto. Y cuando el mundo lo vea, tristemente los cristianos serán apartados, serán separados y serán mal tenidos en concepto, porque se han convertido en una amenaza. Fabio, eso pronto va a llegar. Nosotros estamos hablando de guerras, rumores de guerra. Fabio, ya vemos a Estados Unidos involucrado. Había estado distante, había estado apartadito, solamente estaba viendo las situaciones, hablando, gestionando diplomáticamente algunas cosas, pero ahora ya lo vemos involucrado. Mis hermanos, guerras, rumores de guerras, esto está que se acaba. El asunto es, ¿nosotros permaneceremos fieles como la brújula al polo? Eso solamente lo sabe usted. Gracias, Beto. Gracias, hermanos amados, por acompañarnos en esta primera lección. Buenísima. La zarza ardiente será lo que estudiaremos la siguiente semana, a partir de mañana, 5 en punto de la mañana, hora de Colombia. Ustedes ahí listicos, dispuestos. Y una sugerencia, hermanos, una sugerencia. Para los sábados es importante que usted estudie la lección también el mismo sábado cuando nosotros la publicamos y la compartimos. Hágalo ahí para que usted tenga un panorama más amplio de la semana, porque muchos no alcanzan a ver la lección del sábado porque ya empiezan hasta el domingo. Así que es importante que usted el sábado también vea esa nota introductoria que nosotros hacemos, porque es muy importante. Llegamos al final, mi querido Beto, pero pues no nos vamos a ir sin la promesa. Y quiero compartirla aquí con amor y cariño. La última vez que la compartimos aquí, pero usted la seguirá estudiando en casa. Salmos 34:19 dice: muchas son las angustias del justo, tremendo, muchas, tal vez incontables, sí, pero el Señor lo librará de todas y cada una de ellas. Glorias al Señor. Amén. Vamos a orar. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este día que nos has regalado, por la oportunidad que nos das, Señor, de compartir tu palabra, y también, Señor, gracias por nuestros hermanos alrededor del mundo que sacan un espacio de tiempo para estudiar juntos las Sagradas Escrituras. Fortalécelos, Señor, a ellos. Fortalécelos a nosotros. El tiempo del fin cada vez da pasos más agigantados. Señor, y te pedimos, por favor, que nos ayudes a estar preparados. Que hoy podamos tomar esas decisiones pequeñas, que aunque parecen pequeñas, Señor, nos ayudarán a tomar las decisiones más grandes en donde se definirá nuestro futuro. Queremos ser habitantes del reino de los cielos. Enséñanos a ser fieles en lo poco para hacerte fieles en lo mucho. Amén. Y Señor, por favor, ten misericordia de nuestras familias y permite que un día podamos reunirnos contigo y morar contigo por toda la eternidad. Es una súplica, Señor, que hacemos por Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias. Hermanos queridos, Dios les bendiga, el Señor les guarde. Hemos terminado nuestra primera lección, pero mañana comienza la segunda lección. Así que preparados. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Betico, un abrazo, papá. Dios me lo guarde. Nos estamos conversando. Dios te bendiga, Fabio. Chao. Abrazo, papá. Chao.